Soy Andrés Acosta, estoy conectado aquí del dispositivo con Marcela. Es que Sí, estamos en un lugar de difícil acceso al internet. tranquilo. Pues vamos a grabar la conferencia pues, para que si después quieren repasarla, pues la puedan repasar. Listo, doctora. Podemos empezar. Perfecto, muy buenas noches, Laurita. Realmente recién estoy pudiendo visualizarme en la pantalla. La anterior no pudimos. Esta vez sí lo logramos. Poder ingresar con pantalla directa. Vamos a compartir la pantalla en relación a la presentación que tenemos, solo que no está queriendo compartir otra vez. No sé si se visualiza. Todavía no. Dale el cuadrito con la No, flecha. todavía no. A ver, vamos a... Pantalla completa. Estoy queriendo pantalla. ¿Ahí? Ahí, sí, ahí ya estamos viendo tu pantalla. Y si quieres en la copita, en la que está al pie de la rayita, eso ahí. Exacto. Ahí. Ahora sí. Solo que vamos a ir retrocediendo. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Ahí está perfecto. Bueno. ah, Continuando con lo que habíamos quedado la anterior sesión y tomando en cuenta todas las situaciones en las que se encontraban y se encuentran los maestrantes en este momento, habíamos priorizado tocar en esta noche el hecho de hablar algunas precisiones teóricas para poder formular el problema, consolidar un poco la metodología y la población de estudio. En ese entendido, lo que queremos tener claro es que para formular un problema, nosotros tenemos que tener claridad de qué es lo que deseamos investigar, qué es lo que no conocemos, qué es lo que deseamos profundizar y abordar sobre todo. Para nosotros tiene que estar claro el problema que nosotros deseamos investigar. Un problema es esa situación que va a producir cierto tipo de inquietudes en todos nosotros. Esas inquietudes de no saber exactamente qué es lo que yo no conozco del tema, qué es lo que me falta conocer, hasta dónde yo no conozco del tema, hasta dónde no se ha abordado sobre una investigación de un determinado tema. Es importante que para la formulación del problema, teóricamente, se respalde en un marco teórico, es decir, en una revisión de teoría de bibliografía. ¿Por qué? Abordar el tema por querer abordarlo es un poco más complicado para los investigadores y para los que no estamos acostumbrados a hacer una investigación y estamos queriendo empezar a hacer una investigación. En ese sentido, lo que tenemos que tener claro en el momento de formular un problema es hasta dónde se ha logrado investigar el tema, qué se ha descubierto del tema, hasta dónde yo no sé del tema y hasta dónde puedo yo llegar a conocer. Es importante que nosotros le demos esa relevancia y esa importancia sobre el tema. Si estoy trabajando con problemas de aprendizaje, yo quiero saber hasta dónde se ha llegado la teoría sobre problemas de aprendizaje, qué se conoce, qué es lo que no se ha llegado a descubrir y qué es lo que a mí me está interesando. Porque si yo no tengo estos lineamientos generales del problema que está en mi cabeza, la idea que yo estoy teniendo, no va a ser fácil si yo no reviso teoría. Por eso es importante que nos nutramos de elementos teóricos, revisemos investigaciones, artículos, documentos, empecemos a indagar en bibliografía. Eso me va a permitir a mí tener claridad en la formulación de mi problema. Tal vez nosotros queremos en nuestra investigación directamente formular el problema. No se puede fácilmente así. Quiero formular y quiero investigar esto de pronto, pero hay que saber hasta dónde. Eso es precisamente que en algún momento de la investigación y en investigaciones no es más que revisión primeramente en teoría
Y posteriormente, recién teniendo la teoría, teniendo claro los enfoques, hasta dónde llega la investigación, qué se conoce del tema que yo estoy investigando, voy a poder yo realizar esa primera indagación y esa primera formulación del planteamiento de mi problema. Es en ese sentido que no debemos confundirnos con planteamientos sencillos, como estamos indicando, sino es más que respaldarnos en la bibliografía. La bibliografía y la revisión de documentos bibliográficos de teoría que nosotros podamos hacer nos va a ayudar definitivamente a tener más claridad para que yo pueda formular mi planteamiento y no hacer una formulación errónea del tema que yo quiero investigar. Es por eso que se dice que está bien articulado el planteamiento, los objetivos, las preguntas o tareas científicas. Entonces, juntamente con el diseño metodológico, es un engranaje. No pueden dispararse ni estar separados en ese entendido. Por eso, para construir nuestra formulación de problema, yo lo llamo construir antes de plantear el problema. Número uno, revisar toda la literatura que sea disponible, que tenemos al alcance, como les decía, artículos, documentos, investigaciones, para que nosotros podamos ver en dónde existen vacíos en esa parte de la investigación y del tema que yo quiero enfocar y trabajar. Para formular el problema también debemos tener claro, identificar qué es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando investigar causas, incidencias, factores, consecuencias. Estoy queriendo investigar la influencia, la percepción. ¿Qué? Por eso es importante que nosotros, para construir nuestra formulación de problema, revisemos la bibliografía que se tiene a mano y que tenemos a disposición. Asimismo, también tener claro el contexto, el lugar donde lo vamos a realizar, porque a veces nosotros no nos ponemos que el problema lo vamos a hacer en niños que tienen autismo. ¿Y dónde están los niños? ¿En qué lugar? ¿Están en una institución? ¿Están en la unidad? ¿Están fuera? ¿Están en las familias? Por eso es claro tener, cuando nosotros queremos formular el planteamiento, dónde se va a realizar, tener claro el contexto, el alcance, hasta dónde yo voy a poder acceder a la población, al lugar. Por eso es importante para construir nuestra formulación de problema esos elementos. A partir de ello, cuando nosotros hablamos de formular el problema, ya vamos a un planteamiento, a generar. Todo problema, generalmente en la investigación, es formulado en interrogantes, aunque también se puede hacer mediante enunciados. Pero en una gran mayoría de las investigaciones las formulan bajo interrogantes que están. Aquí habíamos formulado algunos ejemplos de cómo podríamos nosotros llevar adelante este planteamiento del problema. Acá hay el ejemplo de decir cómo incide el uso cotidiano del dispositivo electrónico en las dificultades de escritura, de motricidad fina y coherencia textual de los estudiantes de sexto de primaria de la unidad educativa Luz del Saber. Estamos hablando ya de formular el problema. Quiere decir que yo he revisado bibliografía sobre dispositivos que se utiliza o no se utiliza para las dificultades de escritura, especialmente en motricidad fina. ¿En quiénes? En estudiantes de sexto de primaria. Entonces ya voy teniendo claro en quiénes voy a investigar, cuál va a ser el contexto, qué estoy investigando. En este caso, dificultades. En algunos casos investigamos factores. Como les decía, tenemos que tener claro qué vamos a hacer. Investigar causas, factores, incidencias, percepciones. En este otro ejemplo que se coloca, se dice de qué manera los factores pedagógicos, estamos hablando, emocionales y familiares influyen en la dificultad de comprensión lectora en estudiantes de quinto de primaria. Tengo claro que quiero investigar factores pedagógicos en dos indicadores, a nivel emocional, familiar, en relación a lo que es la dificultad que se tiene en comprensión lectora en estudiantes de quinto de primaria. Entonces, tengo clara la población, tengo claros los indicadores, tengo qué quiero investigar, que en este caso serían factores pedagógicos, y el lugar, el contexto es la unidad educativa. Entonces, si se dan cuenta y nos damos cuenta, todo lo que hemos mencionado anteriormente tiene que tener, y como vemos en estas formulaciones de ejemplos que se está colocando,
tener un respaldo y una bibliografía bien revisada para que yo tener claro qué estoy y qué quiero investigar y hacia dónde estoy conduciendo mi investigación. Porque el planteamiento de problema es el que va a conducir todo el trabajo de investigación y a lo que yo quiero llegar a descubrir y a lo que yo quiero demostrar que está sucediendo y a lo que yo voy a ir a poner tal vez en algún capítulo que generalmente se trabaja una propuesta teórica o un proyecto frente y darle una solución frente a este problema. Por eso es un poco complejo cuando hablamos de plantear el problema, porque muchos tenemos esa confusión. Tengo la idea, pero mi idea es que quiero investigar, por ejemplo, el- la situación escolar de los niños en relación a bajo rendimiento, pero solo tengo la idea, no la he formulado, no he planteado el problema. Y se nos dificulta cuando no hacemos una revisión bibliográfica y no indagamos en teoría hasta dónde se ha llegado con el problema. En ese sentido, posterior a lo que estamos hablando de planteamiento de problema, hablamos también de la metodología. ¿Por qué es importante la metodología? Acá cito a 3 autores que nos hacen relevancia exclusiva. A. Erland Bybee nos dice exclusivamente que la metodología va a comprender ese uso de métodos y técnicas. En cambio, Carlos Sabino nos dice, es ese camino lógico y ordenado que va a seguir el investigador. Y para César Bernal nos dice, no, la metodología es métodos y procedimientos que nos permiten llegar a conocer de manera sistemática y estructurada al problema de investigación. Entonces, nosotros formulamos, planteamos el problema, pero para poder ejecutar y poder conocer lo que estamos planteando en el problema, necesitamos necesariamente de la metodología. Y la metodología, como ustedes pueden ver, de 3 autores nos dice, es uso de métodos, conjunto de métodos, uso de técnicas, el camino lógico que tiene que utilizar el investigador. ¿Por qué? Porque nos va a permitir resolver el problema, nos va a permitir demostrarlo y nos va a permitir tener todo el conocimiento con el uso de los métodos y técnicas sobre el tema de investigación. Por eso es importante la metodología de la investigación y como investigadores tener claro cuáles van a ser esos procedimientos que yo voy a seguir para poder trabajar en el descubrimiento de mi planteamiento del problema y a partir de qué métodos y técnicas yo voy a poder determinar mi problema. En ese entendido, no debemos olvidar que la anterior vez mencionábamos tal vez a grosso modo los métodos cualitativos y cuantitativos. Definitivamente en el área de educación se pueden manejar ambos. Pero cuando estamos trabajando más con métodos cualitativos, no debemos olvidar que éstas profundizan y comprenden e interpretan la realidad, pero interpretan la realidad desde las experiencias de los actores, desde el comportamiento de los actores y tienen un significado dentro de la investigación cualitativa. En cambio, en una investigación con uso de métodos cuantitativos, buscamos medir variables a nivel de cantidad de estadísticas, relacionamos y utilizamos generalmente numeraciones, utilizamos datos estadísticos, utilizamos análisis estadísticos. Entonces, es permitido utilizar ambos métodos, pero seleccionando adecuadamente dentro del método cualitativo qué técnicas las voy a utilizar y lo mismo para el método cuantitativo. En ese entendido, cuando hablamos de métodos cuantitativos, ustedes pueden seleccionar trabajar con el método fenomenológico, que implica una comprensión de la experiencia subjetiva de las personas. Es decir, que podemos nosotros trabajar con, veíamos en el planteamiento anterior, las emociones de los estudiantes. ¿Qué siente, por ejemplo, un estudiante cuando tiene bajo rendimiento escolar o cuando has reprobado? ¿Cuál es la situación emocional por la que atraviesa este estudiante o los estudiantes? Que tal vez no es visible numéricamente, pero sí subjetivamente se puede estudiar siempre y cuando utilicemos las técnicas
adecuadas. En este caso, con el método fenomenológico, se utiliza más entrevistas de corte abierto, se trabaja más con las historias de vida y con relatos personales, que sí son válidos en una investigación de orden y de tipo cualitativo. Y acá, por ejemplo, ponía un ejemplo de cómo experimentan los adolescentes la ansiedad. La ansiedad es algo más subjetivo. Durante la etapa escolar, en las evaluaciones, puede ser finales, trimestrales, semestrales, ya podemos argumentar más, pero es un ejemplo así sencillo, que nos quiere mostrar que nosotros vamos a trabajar con el término ansiedad y qué experimentan los adolescentes. Entonces, miren, podemos trabajar con la técnica de historia de vida, relato personal que el adolescente nos puede dar en una información bajo una entrevista abierta y formular y estructurar nuestros instrumentos para aplicarlos. Entonces, ¿se puede trabajar con este método? Sí, sus técnicas las tenemos y un ejemplo sencillo estamos colocando en este momento. También se trabaja dentro de los métodos cualitativos con el método etnográfico, que nos permite estudiar a grupos, a culturas, dentro de su propio ambiente natural, sin modificar nada, que permite que nosotros trabajemos con técnicas de una observación participante, utilicemos los diarios de cambio y las de campo y las conversaciones informales. En un medio, por ejemplo, en un mercado, se puede estudiar a las comerciantes que van vendiendo algunos productos en su mismo medio. Vamos observando y haciendo conversaciones informales para tener la información. Claro que todo esto tiene que ser un poco dirigido técnicamente por nosotros y tener las herramientas para poder registrar. En ese entendido, un ejemplo sencillo que se coloca es cómo influyen. Yo quiero estudiar la influencia. Acá ya tengo la categoría de qué estoy queriendo estudiar. Influencia. ¿De qué? De las dinámicas del grupo de clase en el comportamiento de los niños hiperactivos. Es un ejemplo que se coloca. ¿Cómo influyen las dinámicas dentro de las clases? ¿Cómo se trabaja en el comportamiento de los niños con hiperactividad? Entonces, yo para poder investigar esto, tengo que estar en la clase, tengo que ir a observar de manera participante y registrarla. Este tipo de investigación es permitido en grupos y poder identificar esa situación del problema que yo quiero investigar. A partir de ello también tenemos dentro de los métodos cualitativos el método de estudio de caso. Este es el más utilizado tal vez en algún momento porque nos permite a nosotros desmenuzar, desentrañar todo lo que sucede en personas o en casos particularizados y tener profundidad de estudio en el tema. Se utiliza generalmente entrevistas, se realiza también la revisión de documentos personales, se registra también una observación directa con esta técnica y nosotros podemos trabajar con este ejemplo sencillo que les coloco que indica qué factores influyen en el bajo rendimiento en un estudiante diagnosticado con TDAH. Entonces, es muy particular porque estoy hablando de forma que es de manera singular. Entonces, yo estoy indicando un estudiante porque voy a hacer un estudio de caso. Eso no hace que nuestra investigación tenga menos valor. Si se está trabajando con investigación cualitativa, sí se puede trabajar con una persona, con un caso, a través de varias entrevistas, revisión de documentos del estudiante y la observación directa que yo puedo realizar. Entonces, estos son los métodos cualitativos que trabajamos, pero también se utiliza la teoría fundamentada como método dentro de la investigación cualitativa que nos va a permitir recolectar datos, generar teoría. Teoría en el sentido de que qué técnica se utiliza, entrevistas en profundidad, la codificación, la categorización y la observación. Precisamente se codifica y categoriza todos los elementos de mi investigación para que tenga la solidez teórica bajo fundamentos teóricos revisados y nos permita a nosotros tener una investigación aplicando el método de teoría fundamentada. En ese entendido, voy a trabajar con un ejemplo que dice cómo desarrollan estrategias los maestros para atender la diversidad dentro del aula.
Entonces, yo voy a poder investigar bajo la teoría porque hay que revisar, sí, como el nombre indica, consolidar los fundamentos teóricos, enfoques, tipos de teorías sobre lo que es estrategias de maestros, enfoques sobre estrategias para atender la diversidad dentro del aula. Entonces, si se dan cuenta, de nosotros depende bajo qué método yo puedo investigar y qué técnicas a mí me permite trabajar con este método. En ese entendido, dentro de los métodos cuantitativos, que citamos los más básicos, que son el método descriptivo, que simplemente va a ir a dar características y describir las características de toda una población, yo puedo utilizar las técnicas comunes como son la encuesta, los cuestionarios y los registros numéricos. Hoy en día, con las redes sociales inclusive, se aplica bastantes encuestas digitales o cuestionarios. Es más fácil para nosotros dentro del método cuantitativo utilizar este tipo de técnicas. Ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes de primaria con dificultades de lectura? Inclusive lectura comprensiva podemos aplicar acá. Entonces, esto más va a ir a describir porcentaje de estudiantes de primaria, porque es basado en lo que es el método descriptivo. Bajo datos numéricos vamos a poder hacer ello. También podemos utilizar el método correlacional, que nos va a permitir medir variables que nosotros estamos trabajando dentro de nuestra investigación. Las técnicas más comunes, el cuestionario estandarizado, quiere decir un cuestionario ya preparado con preguntas abiertas, cerradas, con preguntas que tengan selecciones múltiples y cómo yo voy clasificando a mi cuestionario. Las pruebas psicométricas. El ejemplo más sencillo para un método correlacional es que existe relación entre el uso de videojuegos y el rendimiento académico. Estoy relacionando dos variables, videojuegos y rendimiento académico. ¿Qué relación existe entre estas dos variables en adolescentes? Entonces, estamos aplicando el método correlacional, formulando si existe esa relación entre el uso de videojuegos y el rendimiento académico en adolescentes. Entonces, tomamos en cuenta dos variables y eso lo vamos a aplicar mediante técnicas comunes que son los cuestionarios estandarizados y pruebas psicométricas. En ese entendido, también tenemos el método experimental que nos permite probar causalidades manipulando así nuestras variables. Y nuestras técnicas más comunes son los experimentos que podemos hacer en aula, en laboratorio generalmente también es utilizado este tipo de método. Pruebas de rendimiento del antes y del después. Puedo hacer un método experimental con dos grupos de estudiantes, unos que sean estudiantes excelentes alumnos y otros que sean estudiantes de bajo rendimiento. Yo les puedo dar y hacer el experimento de cuál de estos dos grupos sienten motivación cuando se les premia, por ejemplo, con algún incentivo dentro de clase. Y hago el experimento. Y eso me permite a mí comprobar cómo funcionan los dos grupos. Entonces, se hace este tipo de pruebas experimentales con grupos, como antes, cómo los encontré y ahora cómo los dejo. Entonces, este método también es muy interesante de ser utilizado, se puede trabajar, pero sí requiere un poco más de tiempo y de espacio que para poder tener los resultados que yo estoy buscando, voy a necesitar aplicarlo en un año, medio año. No es de corto plazo, sí requiere un poco de tiempo. La aplicación, por ejemplo, en un ejemplo tenemos acá la aplicación de un programa de lectura. ¿Mejorará el vocabulario de niños de tercer grado? Yo puedo aplicar. ¿Cómo mejoraría yo a través de un programa de lectura el vocabulario de los niños? Y aquellos niños que no leen, por ejemplo, hago el experimento. Niños que no han leído tienen mejor vocabulario que niños que han tenido un programa de lectura. Entonces, el experimento ahí lo tenemos con este tipo de ejemplo. Luego tenemos ya el método cuasi experimental, que también es trabajado en grupos, que se utiliza técnicas comunes como el pretest, los grupos naturales. Y acá un ejemplo sencillo, ¿cómo influye? Quiero averiguar la influencia de la tutoría escolar en la mejora de la comprensión lectora. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un cuasi experimento con grupos en el sentido de ver, por ejemplo, si el acompañamiento de un profesor permite que el estudiante pueda tener una mejor comprensión lectora. Y trabajamos con el grupo aleatorio. Puedo seleccionar
a la población aleatoriamente. No siempre los que son buenos alumnos o los que tienen bajo rendimiento. Aleatoriamente escojo bajo lista apellidos que empiecen de la A a la M y son seleccionados de la A a la C. Entonces trabajo y veo y hago ese cuasi experimento de ver estudiantes que si van con tutoría escolar mejoran la comprensión lectora. Entonces son métodos de la investigación cuantitativa que a mí me va a permitir trabajar. Ahora ya entrando en un análisis de lo que es población de estudio a nivel de teoría y cómo se trabaja. A veces cuando hacemos investigación nos confundimos en cómo vamos a trabajar con nuestra población, cómo la selecciono. La población de estudio son todo ese conjunto de personas, casos o situaciones que yo voy a caracterizar por algo común o que sean relevantes para mi investigación. No debemos confundir población de estudio, población muestra y muestreo. Evidentemente, para sacar una población de estudio, nosotros tenemos que tener bien claro qué es nuestra población. Es ese grupo exclusivamente que tiene cierto tipo de características que me van a permitir a mí seleccionarlo como mi población para ser estudiada para mi investigación. Es esa población que me llama la atención para que yo pueda hacer mi trabajo de investigación porque reúne esas características de lo que yo quiero conocer en esa población. Por eso es importante tener clara la información de manera directa o indirecta sobre la población de estudio. En ese entendido, nosotros acá estábamos poniendo un ejemplo bien sencillito de población de estudio que tenemos acá con dificultades de lectura. Estudiantes de segundo a cuarto grado de manera aleatoria de primaria que presentan dificultades de comprensión lectora. Yo estoy trabajando con una investigación relacionada a comprensión lectora y quiero determinar en estudiantes de segundo grado, cuarto grado de primaria, si tienen esta dificultad o no. Entonces, población de estudio. Población de estudio también, niños con dificultades de escritura, los que tienen dificultad al escribir y denominado disgrafía. Niños de 7 a 10 años, ya estoy determinando. Voy a estudiar a niños de 7 a 10 años que tienen problemas de escritura. Han sido ya identificados por algunos docentes en la unidad educativa y son a ellos a los que yo voy a investigar. Entonces, la población de estudio reúne esas características exclusivamente que son y van a ser parte de mi investigación. Y acá hay una diferencia que quiero que tomemos en cuenta. Cuando hablamos de población, habíamos dicho que es ese conjunto total de todas las unidades de estudio y que se unen características que llaman la atención al investigador porque yo voy a necesitar esa población para investigarla. La muestra. A veces trabajamos con muestras, sí. ¿Por qué? Porque a veces cuando es una población de estudiantes de 1.200 estudiantes y yo quiero investigar, por ejemplo, como hablábamos, la comprensión lectora en estudiantes de secundaria y son más de 1.500 estudiantes, no lo voy a poder hacer porque son muchos para que yo aplique algún test, algún cuestionario o alguna entrevista. Y para eso me sirve la muestra. Porque la muestra es de ese conjunto macro de 1.800 o 1.500 estudiantes, yo saco un subconjunto que va a ser la representación de la población de estudio. Y ese conjunto o ese subconjunto que yo voy a representar puede que sea aplicado a partir de cómo los voy a seleccionar, a partir de un muestreo. La muestra se saca a partir del muestreo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En investigaciones cualitativas y cuantitativas, nosotros debemos determinar claramente la muestra es a nivel de tamaño para nosotros en la cuantitativa. Y en la cualitativa solo va a permitirse buscar una población de muestra bajo criterios seleccionados de nosotros. Es decir, en una investigación cuantitativa, como les señalaba, voy a sacar una muestra de los 1.800, voy a sacar una muestra en relación, de manera aleatoria, puedo sacar a unos 120 estudiantes, que va a representar a todos los 1.800. Pero en una investigación cualitativa, la muestra es
bajo criterio del investigador que desea profundizar la historia de vida, por ejemplo, de estudiantes que tienen bajo rendimiento, que puede ser por influencia de el contexto social o familiar. Pero yo estoy seleccionando en una muestra en investigación cualitativa. No olvidemos que el muestreo es esa técnica que nos va a permitir sacar nuestra muestra. En investigaciones cuantitativas suelen ser probabilísticas generalmente, y en las investigaciones cualitativas se trabaja con muestreos no probabilísticos. ¿Qué quiere decir? Que se basan en el criterio del investigador. Y eso es lo que se trabaja para selección de población muestra y muestreo. A partir de todo este conglomerado, acá hacemos una diferencia. La muestra no probabilística, que es exclusivamente para investigaciones cualitativas, porque son muestras que nosotros sacamos por el criterio del investigador, son aquellas que nos van a permitir a nosotros determinar esa probabilidad de la población seleccionada. ¿Y qué queremos nosotros? Tener acceso a la información y tener claro el criterio de nosotros, qué es lo que estamos buscando dentro de esta población de estudio. ¿Por qué se la utiliza cuando no podemos nosotros acceder a toda la población y sacamos nuestra muestra bajo nuestro criterio? ¿Y cuáles van a ser nuestros criterios? Como ya habíamos mencionado, puede que sea por conveniencia y que pueda que sea intencionada. Habíamos indicado si es intencionada, yo ya selecciono, por ejemplo, a 50 niños que presentan problemas de escritura. Entonces ya los he seleccionado, son 50 porque están seleccionados, porque son intencionados y porque nos van a permitir acceder a ellos. Entonces yo ya tengo a la población ahí seleccionada. En cambio, en una muestra probabilística, tenemos que tomar en cuenta que la población puede ser seleccionada de acuerdo a los tipos de muestreo. Puede ser por aleatoriedad simple, por estratificación, por conglomerados, y yo selecciono a mi muestra a nivel cuantitativo. Puede que entren algunos, otros no, de acuerdo al tipo de muestra que yo utilice, voy a tener ese dato de población de estudio. En ese entendido, entonces, trabajamos acá con algunos indicadores de decir, ¿cuál es mi población, mi muestra y mi muestreo? Acá hay un ejemplo que dice, docentes de nivel primario que trabajan con dificultades del aprendizaje en unidades educativas fiscales de Potosí. Mi muestra, 6 docentes con experiencia en la atención de estudiantes con problemas de aprendizaje. Mi muestreo va a ser de tipo intencional, de acuerdo a la experiencia previa del docente. Entonces, tratamos de dar un ejemplo, población, muestra, muestreo. Acá hay otro que está relacionado a factores familiares asociados a los problemas de aprendizaje. Población, puede que sean madres, padres, tutores de niños con dificultades de aprendizaje. Muestra, puede que sean 10 tutores, en este caso padres, madres, que acepten participar de nuestra entrevista, y nuestro muestreo va a ser intencional. ¿Por qué? Porque yo estoy seleccionando a la población de acuerdo a la disposición que se tiene. En ese entendido, hasta ahí habríamos llegado a la conclusión de haber trabajado con una explicación de cómo formular el problema, cómo seleccionar nuestros métodos y técnicas y cómo trabajar con nuestra población, muestra y muestreo. Muchas gracias, doctora Lixi, por este repaso muy concreto de los criterios metodológicos. Los estudiantes tienen un compromiso muy importante el día de hoy, y es entregar antes de medianoche su anteproyecto. La idea hoy contigo era que hiciéramos un repaso para fortalecer esos documentos que ellos van a subir el día de hoy. Y también van a tener un segundo momento el día sábado para seguir puliendo esa propuesta investigativa. Por los tiempos ya del semestre, ellos se entregan el documento el día de hoy, y ese documento tiene una nota valorativa a la luz de una rúbrica. Entonces,
Creo que por eso están todos muy callados. Al comienzo vi la mano levantada creo que fue de Sandy. No sé si ella quiere preguntar algo en este momento. Sandy. Buenas noches. Sí, sí, señora, sí, todavía tengo la inquietud. Eh, lo que pasa es que siento que nosotros, pues, como la maestría es tan rápido, tenemos poco tiempo. Entonces siento que el anteproyecto lo hicimos como muy, pues, corriendo, realmente. Fue como semana tras semana hacer entrega, entrega, entrega. Y hoy escuchándote, me surgió la duda si a lo largo de la investigación que vamos a realizar el siguiente semestre, pues que tenemos casi un año más para realizarlo, se nos da la vuelta el proyecto, no sé, ya no apunta a lo que inicialmente queríamos, se puede cambiar la pregunta o simplemente a lo largo del documento va cambiando y no pasa nada. Sí, o sea, a lo largo de todo el proceso Puede. puede ir modificando, se puede ir reajustando, se puede ir modificando. Entonces, es una camisa de fuerza. Entonces, sí, la respuesta es sí. Durante todo el resto del año que nos queda, o sea, los otros 2 semestres, muy seguramente vamos a seguir puliendo y mejorando cada apartado de nuestro proyecto. Entonces, por eso yo les decía que Pero no, la pregunta como tal, la pregunta problema como tal, ¿se modifica o esa ya no se mueve más adelante? también Se absolutamente puede. Okay. se puede ajustar. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, eso era lo que yo les decía, que pues que no se afanara por el tema de la opción de grado, porque pues Ujú. independientemente de que hagan la pasantía, pues durante los 3 semestres van a haber investigación. Y en esos 3 semestres, pues la idea es lograr desarrollar un proyecto. Entonces, en esta primera fase vimos el anteproyecto, en un segundo momento haremos diseño de instrumentos, fases prácticas, ¿cierto? Y en el último momento analizaremos resultados y cerraremos el proyecto. Entonces, es un proceso que si bien es cierto, viene un poco más rápido, quizás maestría está 1 año y medio, antes estaba a 2 años, entonces sí es un proceso que va a exigir que sigamos caminando a este ritmo, o sea, caminando semana a semana, semana a semana, ir puliendo, ir retroalimentando, ir mejorando, pero no debe haber angustia por eso. O sea, es un proceso dinámico y circular que tiene sus propios tiempos y sus propias dinámicas. Entonces, es un ejercicio bonito, interesante, que les va a permitir desarrollar competencias para diseñar. Bueno, no sé si hayan más preguntas. Gloria Angélica, Marjuli, Natalie, Zulay, Freddy, Milena. Están muy Tal vez callados. Laura, Pues, profe, tal vez Laura. esperando que la retroalimentación se vea reflejada en el entregable. Sí, pero vuelvo y les reitero, no debe haber ninguna angustia. Ahorita vamos a cumplir con un tema de nota numérica que no determina la nota final. Simplemente es el preámbulo para poder obtener su opción de grado. Esta semana sí o sí, sí debo dejar las calificaciones porque ustedes saben que yo la semana entrante viajo. Entonces, la universidad me pide que debo dejar las notas el día viernes. Entonces, muy seguramente mañana empezaré a evaluar y individualmente cada estudiante debe subir a la plataforma la versión del anteproyecto para que quede la evidencia de su evaluación numérica. Y se le enviará un correo con esa nota, ¿bueno? Para que a vuelta de correo me digan, pero sé qué nota me quedó y pues continuamos con el proceso, ¿vale? Hay una manito levantada, Milena, señora. Hola, profe Laura, Hola. compañeros, profe Litsi, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno Buenas poderte noches. ver hoy. Sí, ahora sí. Profe Litsi, quiero como tu ayuda. Lo que pasa es que, digamos, en la investigación que estamos desarrollando con mi compañera Natalie, nosotras pues nos orientamos hacia el enfoque cualitativo, ¿sí? Como tú nos indicaste, bueno, y la profe Laura nos orientó también desde un principio. Pero ahorita, profe Litsi, cuando tú estabas exponiendo lo de etnografía y estudio de caso, me perdí un poco porque la fuente que consultamos, una fuente de investigación de McGraw-Hill que consultamos para establecer la metodología y las herramientas que utilizaríamos, nos llevó a considerar el estudio de caso con un muestreo más o menos de 70 personas
y herramientas como la observación estructurada, diarios de campo, entrevistas semiestructuradas. Pero ahorita cuando tú hiciste la exposición, creo que algunas de esas herramientas se contemplaban en el método etnográfico y otras en el estudio de caso, y en el estudio de caso hacías énfasis en que era en una sola persona. Entonces ahí me perdí un poquito, profe, hice corto en ese aspecto. No sé si tú me puedes ayudar. Bueno, quiero entender que tu investigación están trabajando con 70 personas. Sí, profe, digamos que nuestra población sería, bueno, ahorita según lo que nos explicaste, sería estudiantes de básica primaria. Ya. El muestreo serían estudiantes de grado primero, ¿sí? Dos grupos de grado primero específicamente. Y pues nuestra idea es cómo aplicar una serie de herramientas que nos permita caracterizar la atención en esos estudiantes, la atención como dispositivo básico de aprendizaje, caracterizarla y asimismo crear una herramienta neurodidáctica que nos permita fortalecer esa atención a Ujú. partir del arte, profe, de las artes plásticas específicamente. Queremos crear como una herramienta y pues pensábamos tener esos dos grupos de primero como para tener esos dos grupos a quien contrastar, digamos, caracterizarlo en los dos y pues a partir de aplicarlo solo a un grupo, tener como esas dos muestras de referencia para poder dar respuesta a nuestros objetivos. Ah, ya, voy comprendiendo. En este caso, no sé si Laura comparte, pero ya no sería un estudio de caso. Los estudios de caso son particularizados. Tú estás trabajando con grupos y por lo que veo, puedes hacer incluso la aplicación del método experimental, porque están trabajando con dos grupos. Depende cómo manejen a los grupos o pueden hacer un estudio de método más etnográfico, porque están haciendo dentro del contexto, dentro del aula, el estudio de investigación. Pero cuando hablamos más de estudios de caso, hablamos más de particularizar la experiencia, la percepción, la vivencia de una persona. Por eso se denomina estudio de caso, porque va más particularizado hacia lo que es el estudio de la persona como tal, en comportamiento, en percepción, en conducta. Y en este caso estarían más trabajando ustedes con un método más, considero, no sé si comparte Laura, más etnográfico, porque están con grupos. Y cuando estamos con grupos, por lo menos nosotros por acá consideramos que es más grande la investigación y no está particularizada. Nosotros cuando hacemos un estudio de caso, estamos hablando, por ejemplo, en un caso de violencia física, se puede agarrar a un tema en niños, la violencia psicológica en un niño. Nosotros agarramos el estudio de caso y lo investigamos a él dentro de ese estudio de caso, su historia, sus antecedentes, se observa la conducta, entonces es más dirigida hacia la persona el estudio de caso, por lo menos más en el contexto en el que nosotros estamos acá, trabajamos más de esa manera, pero yo por lo que estoy observando, cuando hacemos el estudio de caso es generalmente a una población más reducida de una persona o bien puede ser entre 4 a 5 personas, estudios de caso. Pero si sobrepasan a los de más de 5, no es un estudio de caso, sería más un estudio etnográfico porque es grupal lo que están haciendo. Tienen 2 cursos y van a estudiarlo dentro del contexto del aula. Van a observar. Observar, van a hacer entrevistas, van a aplicar inclusive tal vez no solo una observación, tal vez una observación estructurada participante dentro para poder ver la dinámica, el movimiento de los niños dentro del aula, qué dificultades están presentando, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus manifestaciones, pero como grupo de niños de primaria, y es donde se fortalece el hecho de sacar la información, inclusive documentarla, registrarla, sacando las fotografías, viendo esa dinamicidad que tiene el grupo, cómo está trabajando, cómo se quiere llegar a lo que ustedes están deseando con su problema de investigación. Y como dijo la doctora Laura, el problema de investigación puede ser modificado, inclusive como ustedes están trabajando con grupo,
En ese momento pueden inclusive modificarlo. ¿Por qué? Porque van a descubrir algo que no estaban viendo en el momento. Eso es lo más interesante de la investigación, ¿no? Y es apasionante porque cuando estamos en el grupo podemos observar cosas que no había notado teóricamente, pero que las estoy viendo en el mismo curso visiblemente. Y me va a ayudar inclusive, como decíamos, a reajustar tal vez mi planteamiento de problema y poder consolidar más lo que estoy buscando como investigador. Es como que están haciendo una investigación exploratoria ahí y la van a ir abriendo más, descubriendo más. No sé si respondo a su interrogante, Milena. Sí, profe, muchas gracias. Pues creo que tenemos que sentarnos a revisar entonces, porque como tú dices, sí consideramos algunas herramientas que pues luego de tu exposición corresponden más al método etnográfico. Pero bueno, profe, no sé, en el texto que consultamos lo vimos de esa manera. O sea, digamos que creímos que era posible considerarlo como un estudio de caso, ya que no era un grupo tan amplio tampoco, sino eran pues dos cursos específicamente, pero pues reitero, luego de tu intervención, pues nos quedó como la duda en cuanto al tema que tú dices que el estudio de caso es más a una, cuatro o cinco personas específicamente. Bueno, Yo, profe, muchísimas gracias. No de nada, Milena. Elena, para que no quedes como de pronto sí, una respuesta un poco más concreta. Recuerda que los diferentes métodos pueden ser escogidos por el investigador. Dentro de lo que tú nos estás contando, podrías enfocarte en tres métodos. Entonces puede ser investigación-acción, puede ser etnografía y pudiera ser estudio de caso, pero estudio de caso múltiple, ¿sí? Cuando se hacen diferentes análisis de diferentes actores, hay un método que se llama estudio de caso múltiple y en ese sí pueden participar más personas, dice la doctora. Entonces, podrías escoger cualquiera de estos tres métodos, el que consideren conveniente ustedes, y sería válido justificar desde la teoría porque estos tres métodos son el camino para el fin. Pero eso lo podemos ir ajustando en el camino, no te afanes por eso. Esa es la versatilidad que tienen los trabajos de investigación, que se pueden ir ajustando sobre el camino. Y en la medida que vamos observando el fenómeno, vamos observando comportamiento de nuestros participantes, podemos ir ajustando método, preguntas, eh, Ujú. objetivos, ¿sí? Entonces, no debe haber angustia con eso. Entonces, por eso yo siempre les digo, pregunten cuando hacemos la retroalimentación, cuando nos sentamos a revisar el documento, porque así como la doctora Lizzy tiene un paradigma, una posición desde su práctica, los jurados también la tienen. Entonces, hay que saber dar respuesta a todas esas inquietudes que pueden generar el proyecto de investigación, ¿no? Vale, profe, muchas gracias. Creo que Marjulia había subido la mano y se arrepintió. Marjulia Palacios. Y, profe, era para preguntarte algo externo a la conferencia del día de hoy, entonces me dio pena con la profe Litsi, por eso bajé la mano. De todas maneras, recuerden que tenemos nuestro encuentro presencial el día sábado de 8 a 12. Es importante que todos lleven su documento impreso. Puede ser en papel reciclado, en doble página, ¿sí? Para que realicemos esos ajustes pertinentes y nuestro compartible el día sábado, ¿sí? Ya estoy haciendo los avisos parroquiales porque sé que hay muchos que no me han subido el trabajo y la idea es que lo subamos el día de hoy. Entonces, hoy no nos vamos a tomar toda la hora de clase, sino que vamos a hacer la clase un poquito más cortita para que pues, los que estén llegando del trabajo, los que estén llegando de sus actividades, me puedan subir el trabajo. Entonces, quiero dar como 5 parámetros del día de hoy. El primero es, deben subir su trabajo de anteproyecto de forma individual a la plataforma. O sea, no lo va a subir solo el líder, sino todos, cada uno de ustedes, así tengan el mismo trabajo,
lo suben de forma individual. Verificar que el trabajo quede en la plataforma, porque a veces queda en borrador, a veces no queda subido, entonces hay que garantizar que quede en la plataforma. En la medida de lo posible no voy a ampliar el plazo, porque ustedes saben que tengo que entregar las notas esta semana, el día viernes. Entonces, la idea es que hoy se entregue el trabajo. Yo voy a evaluar el trabajo y a vuelta de correo individual le voy a dar su nota individual. Entonces, para que porfa, entonces reciban su nota individual y me contesten que han recibido su calificación. ¿No? El día sábado vamos a tener nuestro encuentro presencial obligatorio. Nosotros tenemos clase de 8 a 12 y en la tarde ustedes tienen clase pues con su otro profesor, porque la jornada es de 8 a 5. Esto es de carácter obligatorio, ustedes saben. Esta semana nos llegó un comunicado que es importante no dejar de asistir a estas sesiones presenciales, porque de acuerdo a su programa ustedes deben asistir a estos encuentros de carácter obligatorio. Una vez usted me conteste el correo aceptando su calificación, yo la subo a Timonel. Si me hace falta un estudiante, eso me bloquea para poderle subir la nota a todos. Entonces, todos deben contestar el correo, ¿cierto? Si no les llega la nota, pues usted tiene mi número telefónico por WhatsApp o por el inbox. Usted dice, profe, no me llegó la nota, ¿vale? Pero no tratemos de colaborarnos para que el día viernes todas las notas estén en fin. Quiero agradecerle a la profesora Alixia, a la doctora Alixia. Bueno, hay una pregunta más, señora. Profe, es que yo estaba evadiendo la pregunta, pero ya que me tocas el tema, me toca. Tú habías mencionado que dentro de esa nota definitiva ibas a enviar una rúbrica de autoevaluación. No, ustedes tienen la rúbrica y ustedes hacen su autoevaluación a la luz de la rúbrica. ¿Me hago entender? Que si ustedes tienen la rúbrica tiene unas características y al final hay una nota de 1 a 5. Ustedes hacen la autoevaluación y se ponen esa calificación, la ponen en el trabajo, en la parte inferior del trabajo que van a subir a la plataforma y yo reviso esa autoevaluación. La rúbrica está en el campus, ¿sí? Y la rúbrica. Ah, ok, listo. Muchas gracias, profe. La idea es que todos hagan su autoevaluación, porque pues es importante, uno mismo sabe qué ha hecho, ¿cierto? Entonces, es muy importante el trabajo que se ha hecho de forma grupal o individual o por parejas y la rúbrica en la parte inferior, que vayan en un solo PDF. Yo abro el PDF, reviso el trabajo, hago la retroalimentación y el sábado hago otra retroalimentación. O sea, para que queden con 2 retroalimentaciones. Recordemos que para los que van a hacer la pasantía Cali, pues van a llevar ese trabajo. Entonces, más allá de la nota que yo le pongo en la plataforma, la idea es escribir ese trabajo, porque ese trabajo se va a socializar en Cali en el mes de mayo. Más allá de la nota es que lleve muy completo su trabajo para esa pasantía. Bueno, entonces, creo que Mayra, señora. Sí, profe, buenas noches. Es que no me quedó claro el tema de la autoevaluación. Es decir, cuando subamos esta parte del trabajo ahí mismo, según esa rúbrica, como que ponemos nuestra nota. Sí, señora. Sí, abajo en la parte inferior me pegan como la rúbrica y con la calificación. Ok, y la segunda pregunta, profe. No sé si de pronto yo entendí mal, pero creo que habían enviado un enlace o que de pronto desde la universidad iban a enviar un enlace para este tema de la pasantía. No sé si ya lo enviaron, su merced me Sí. podría confirmar. Sí, es muy segura, pero muy seguramente ya será para el próximo año. Ah, no, ustedes les enviaron un link para que ustedes escogieran su opción de grado. A mí me copiaron ese correo. Era un link y usted decía opción de grado, ¿cuál? Están las 3 opciones y ustedes debían escoger, porque ese sondeo lo está haciendo la decana. Profe, a mí no me llegó Ay, ese profe, a mí link. no me llegó ese A mí correo. tampoco, profe. No, a nosotros entonces no nos Sería llegó. que ya no- Yo mañana le pregunto a ella si se los envió a la Corte 33, porque la Corte 32 sí yo vi que sí se los envió. O sea, los que terminaron ahorita primero ustedes, ella les envió, pero no estoy segura si a ustedes les envió. Entonces yo mañana pregunto y en el grupo les confirmo si lo va a mandar o no lo va a mandar, ¿vale? Perfecto, profe, gracias.
Ok. Mónica Díaz. Mónica Díaz, Profe, tienes ¿me la mano escucha? levantada. Sí, ahí ¿Sí te me escucho. escucha? Sí, Ok, sí. profe. Qué pena, profe, es que estaba mirando la rúbrica y aparece en el marco teórico una parte que se llama histórico y ahí me quedó dudas en esa partecita, si me puedes colaborar. Sí, es que recuerda que el marco teórico tiene varios apartados. El marco teórico tiene un apartado conceptual, que son las definiciones, tiene un marco normativo, que son como las reglas, resolución. Algunos tienen el marco histórico, que es contar la historia del tema de investigación. Ese marco histórico, pues, no es de carácter obligatorio. En algunos casos es importante hablar de la historia. Y el marco contextual, que es contar el lugar donde se va a hacer el proyecto de investigación. Esos son los 4 marcos que tiene el marco teórico. Mónica, ¿contesté tu pregunta? Mónica Díaz. Pues, profe, entonces, ¿uno cómo sabe si su trabajo sí necesita la parte histórica o no? Generalmente a mí sí me gusta que pongan algo de marco histórico. O sea, que cuenten qué se ha hecho desde la historia en ese tema en particular. ¿Sí? Pero hay Cuando, algo, señora. perdón, profe, cuando hablas de la historia, ¿es dentro de la institución o a nivel? Porque como nosotros ya hacemos el estado del arte, pues nosotros ahí colocamos como que se ha hecho a nivel, digamos, nacional y todo eso. ¿Qué se diferencia esa parte a esta partecita que se coloca en el marco teórico? Cuando, por ejemplo, se habla de la historia de un colegio, de una institución, ¿no? Es como más puntual. Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto de investigación en un colegio y empiezo a contar de cuándo se fundó el colegio, si es un colegio institucional, si es un colegio de monjas, si es un colegio distrital, y empiezo a contar cómo ha venido desarrollándose ese colegio a medida que van pasando los años. Eso es más o menos como el concepto que se pide en Colombia para los trabajos de investigación que tienen un apartado estudio. Pero generalmente estos trabajos que nosotros estamos haciendo sí deben tener obligatoriamente el marco conceptual, el marco normativo y el marco contextual. Los 3 marcos sí son de carácter, pues no obligatorio, pero sí deben estar presentes esos marcos. ¿Listo, Mónica? Gracias. Ok. Sí, señora, gracias. Marta Vargas. Marta. Profe, buenas noches a todos. Profe, tengo una pregunta en cuanto, nosotros ya subimos el anteproyecto, ¿sí? Pero lo de la autoevaluación no lo tenía presente. ¿Qué podemos hacer en este caso? Me puedes enviar por correo a mi correo. Ustedes tienen mi correo institucional, ¿cierto? Entonces, sí, el de Laura Parada R. Lo estoy poniendo en el chat. Entonces envíamelo al correo institucional, ¿bueno? Porque Bueno, profe. tengo que anexarlo. Campus. Recorrer. Bueno, profe, gracias. Listo, concurso. Marjorie, creo que ya te habías preguntado, no bajaste la manito. Mayra Poveda, ¿vas a preguntar algo? No, profe, qué pena, se me queda arriba la mano. Bueno, mi profe Lizzy, doctora Lizzy, creo que ya hemos terminado por el día de hoy. Creo que Andrés Felipe Gordo es el último que preguntar, señor. Buenas noches, profe. Es que estaba revisando aquí en la plataforma la rúbrica. Ajá. Entonces, es la que aparece al final cuando uno va a enviar la evidencia, ¿cierto, profe? La actividad. Sí, ahí aparece, están los descriptores y hay una nota de como de un 5 de ahí para arriba. Entonces, te pones una nota numérica y escoges de esos descriptores cuáles cumplen. O sea, te envío solamente los descriptores específicos y la nota. O sea, ¿Está? el descriptor del saber, del ser y del hacer y el Bien. consolidador. Y el consolidado. Ah, bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces ahora sí, vamos a dejar hoy por aquí porque quiero que por favor tengan el tiempo para enviar su soporte investigativo y su rúbrica a la plataforma. Si hay algún contratiempo, si hay alguna novedad, ustedes tienen mi WhatsApp, tienen mi correo, yo con mucho gusto
para lo que se suscite en la noche y en las horas de la mañana del día de mañana, que suene como redundante. Muy juiciosamente voy a empezar a evaluar, a calificar y a enviar el correo con la nota definitiva. No se angustie por la nota. Recuerde que este es un preliminar para su grado y vamos a seguir trabajando y perfeccionando esos trabajos de investigación, ¿sí? Entonces, en consecuencia de eso, pues no habrá trabajos terminados todavía porque se están construyendo. Por favor, no se angustien por eso. Pero sí, por favor, suba su trabajo plataforma. Quiero agradecer a la doctora Lixi el tiempo del día de hoy, su conferencia, sus conocimientos, tener el placer de volverla a ver así que a través de la pantalla. Bueno, y seguir contando contigo para todos estos procesos de investigación. El próximo año tendré el cargo de coordinación de investigación de la facultad. Entonces, pues quiero seguir contando con mis colegas doctores de otros países para seguir, pues, fomentando la investigación, la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes de maestría, tanto la maestría de educación como la maestría en dificultades del aprendizaje. No sé si quieras decirnos algo, despedirte, no sé. Bueno, gracias Laurita, es un gusto verte también acá desde la ciudad de Potosí, Bolivia, a más de 4.000 metros de altura. Está haciendo mucho frío, entonces estamos en casa y simplemente agradecerte y contar siempre con mi apoyo para lo que tú requieras y estés ahí. Realmente eres una gran colega, una gran profesora y admiro mucho tu posición, tu pensamiento, tu filosofía y estamos prestos siempre para cuando tú nos hagas la llamada, estar contigo en cualquier momento, Laurita, y emprender procesos de investigación de aquí hasta el otro lado del mundo. ¿Cómo estamos acá? Y simplemente agradecida, un abrazo grande desde acá, se te quiere mucho y a todos los participantes, yo sé que lo van a hacer muy bien, yo sé que van a tener tu guía, que es lo más importante, que van a consolidar todos sus conocimientos contigo y realmente tienen una gran profesora, realmente es excelente, la doctora Laura Belkis, y demuestra ello en cada paso que da, realmente es una muy buena doctora y una amistad eterna que hemos consolidado hace 2 años atrás. Y haberla conocida ha sido muy grato y me place mucho estar y trabajar contigo, Laurita. Entonces, simplemente un abrazo, beso, bendiciones para ti y para todos los estudiantes que van a encaminar, estoy muy segura, muy buenos trabajos de investigación. Bueno, a mis estudiantes entonces entusiasmo esta noche para subir el trabajo y nos vemos en el compartir del día sábado. Por favor, no olviden sus viandas para ese día y bueno, les deseo una muy feliz noche. Voy a terminar la grabación para que la pudiera tener en el chat de grabación. Una muy feliz noche, un feliz descanso.